Dios le bendiga a todos en este precioso, hermoso y un día que Dios ha diseñado para usted y para mí, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que lo honremos como solamente Él es digno de adoración y alabanza. Un día bello, un día hermoso, este es el día que ha hecho el Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos cristianos, todos los hermanos en Cristo, también a los amigos que nos están mirando en este video. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar y le doy gracias a Dios por permitirme en este día, hoy nuevamente, poder entrar a sus hogares con un mensaje de Dios para cada uno de ustedes. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Hoy vamos a estar trabajando con las profecías, con los libros proféticos. Y antes de nada, quiero pedirle excusa si oyen en el fondo un ruido, pero ese ruido es del abanico, porque como todos saben, aquí hace una calor infernal y no tengo aire y por tanto necesito tener un abanico al lado para poder no sudar tanto. Yo que soy sudorífico de por sí, de cualquier cosa sudo, hasta de pensar sudo. Bueno, en esta mañana hermosa quiero darle gracias, porque si no es por ustedes, este canal no hubiera sobrevivido. Gracias a esas aproximadamente 1,500 personas que ya están siguiendo nuestra página en Facebook. En YouTube no tengo tantas y les voy a pedir que por favor, si usted está viendo esto por Facebook, vaya a YouTube, suscríbase a nuestro canal, porque mientras más suscriptores nosotros tengamos y cuanto más like usted le da, y esto no es para beneficio mío, lo que pasa es que cuando YouTube ve eso, el algoritmo de YouTube entiende que eso es algo importante y le da promoción. Y eso es el propósito de estos estudios, que llegue a más cantidades, que entre a más hogares. Amén. No es que yo voy a recibir nada, este video no se monetiza, estos tipos de videos no se monetizan, tampoco me interesa monetizarlo, porque Dios no me llamó a monetizar, Dios me llamó a enseñar su verdad, su palabra. Así que quiero que busquen su Biblia, búsquenla en el libro de Isaías, capítulo 14, desde el 24 al 27. Estamos hablando de 3 sencillos versos, 24, 25, 26, 27, 4 sencillos versos, los cuales quiero hoy, por medio de este estudio, dar una explicación. ¿Qué es lo que Dios nos está transmitiendo a nosotros, la iglesia? Esto es bien importante. No es que Dios le está transmitiendo al mundo. Sí le está transmitiendo al mundo, pero para que nosotros, la iglesia, aprendamos cuál es el mensaje que Dios nos da. Porque el mundo va a conocer a Dios por medio del mensaje que nosotros tengamos para ellos, que es el mensaje que Dios nos da. Busquen su Biblia en Isaías 14, 24, 27. La Biblia Reina Valera lo titula Asiria será destruida. Pero cuando vamos al contexto, ese título no aplica a este pasaje, por cuanto aquí no se habla de Asiria, se habla de el asirio. Dos cosas diferentes, y Dios, por medio de este personaje que él llama el asirio, nos quiere transmitir una verdad para nosotros, la iglesia. Y estos versos son aplicados al último tiempo, en el final de los tiempos, en el retorno de Jesucristo. O por lo menos, ¿verdad? Culmina con el retorno de Jesucristo. Al final de este video
No sé si voy a hacer 1, 2 o 3 videos, pero al final voy a explicar por la importancia que nosotros debemos siempre de considerar al momento de escudriñar las escrituras, en particular en escudriñar las profecías bíblicas, porque nosotros no nos han enseñado a cómo profundizar en la escritura y cómo descubrir las piezas de ese rompecabezas de la salvación, el cual está en toda la escritura. Recordemos que Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Así que vamos a comenzar. Y voy a leer el texto y voy a ir explicando una terminología que Dios usa acá. Primeramente, tenemos que entender que este texto es una metáfora, por la cual Dios nos está dando una enseñanza para nosotros. Y esta profecía no va dirigida al pueblo como tal. Es decir, Dios no le dice a Isaías, ve, dile al pueblo tal cosa. Dice la profecía, y esta profecía va después de la profecía hecha contra Babilonia o contra el rey de Babilonia. Y debemos de seguirla dentro del contexto. Ahora bien, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo. Cuando dice aquí la Biblia que Jehová juró, es algo que tiene cumplimiento, sí o sí, porque Él dijo que será hecho y será hecho. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ahí no hay punto medio, amado. Dice Él, ciertamente se hará en la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios nos está diciendo que cuando Él toma una decisión, es una determinación y es un hecho oficial, donde no hay retroceder, donde no hay cambio, donde no hay varianza, no hay variación. Dios dice que eso va a ser así y Él cumple con su palabra, porque su palabra es profecía. Y aquí vamos a ver entonces el testimonio de Jesús en medio de esta profecía. Amén. Dice el verso 25, que quebrantaré al asirio. Y aquí está la parte importante que yo le dije, porque Dios dice que va a quebrantar al asirio o el asirio. Aquí no dice que va a quebrantar a Asiria como nación, como pueblo, por sus hechos. No, Dios no nos quiere transmitir eso. Vamos a entender la palabra como Dios nos la está transmitiendo. Dice que quebrantaré al asirio. Y obviamente, cuando hablamos del asirio, y esto lo vamos a ver más adelante, pero estoy trayendo lo que significa en una parte resumida para que podamos entender. Al asirio o el asirio, este personaje, vamos a llamarle así un personaje, representa al sistema de gobierno que va a gobernar en el tiempo del fin. Todo lo conocemos en la actualidad como el nuevo sistema de gobierno, para decir esas palabras para que no haya problemas en YouTube. Es decir, y de este sistema de gobierno voy a detallarlo ahorita cuando entremos a definir qué es el asirio y por qué Dios utiliza esta metáfora o esta simbología cuando Él llama a el asirio o al asirio. Aquí no se refiere a la nación de Asiria, amados. No se refiere a la nación de Asiria. Dice, cuando quebrantaré al asirio en mi tierra. Cuando habla aquí de mi tierra, se está refiriendo a qué? Al mundo, su tierra,
Lo que pasa es que la traducción dice mi tierra, pero cuando vamos al texto hebreo, obviamente ya todo esto yo lo extraje del texto hebreo, no me voy a poner ahora a decir los números de Strong ni nada de esas cosas para no perder tiempo, pero cuando habla de mi tierra se refiere al mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Dice, quebrantaré al asirio en mi tierra, es decir, en el mundo, y en mis montes. Cuando hablamos de montes en la Biblia, vamos a decirlo de esta manera, no en todos los casos, para que no digan que yo dije que todos los montes que aparecen en la Biblia representan, en este caso representa al pueblo de Dios, o en este caso representa en particular, ya que estamos hablando del último tiempo, a nosotros la iglesia. Ahí Dios llama el monte de Sión, a Sión como el reino que Dios va a establecer en Jerusalén. Pero de esto vamos a hablar un poco más tarde. Estoy aquí ahora mismo resumiendo. Y en mis montes, es decir, en los templos. Los templos también pueden ser la iglesia. En los montes, en los templos o en la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios, amados. En este tiempo, el templo terrenal no existe ni es necesario. Ya el templo literal pasó a una historia. Ahora estamos hablando de nosotros, los humanos, que somos el templo de Dios. Tanto el creyente como el no creyente es templo de Dios. Lo que pasa es que nosotros como creyentes hemos honrado al Dios que es dueño de este templo. Por otra parte, los que no son creyentes, que no son discípulos, no han sabido honrar al dueño de este templo, que es el Dios Todopoderoso. Y es por esto que el Dios no habita en ellos. Pero todos somos templos del Espíritu Santo. Lo hollaré. En mis montes lo hollaré. Cuando hablamos aquí de hollar, esto es una terminología, ¿verdad? Griega o también hebrea. Y esto lo vimos en el libro de Daniel, en las visiones, que dice que la bestia hollará. Cuando hablamos de hollar, quiere decir pisotear, humillar, destruir. Amén. Dice, en mi tierra, en mis montes lo hollaré. Es decir, que por medio de la iglesia, este asirio será destruido, será humillado, será pisoteado por medio de nosotros, su iglesia. Y su yugo, ¿cuál yugo? El yugo de la esclavitud será apartado de ellos. ¿De quién? Del mundo. Recordemos que estamos hablando dentro del contexto del mundo. El yugo del asirio va a ser quitado del mundo, de los gentiles. Recordemos que cuando hablamos de naciones, ese término en hebreo es goy, y goy simboliza o tiene el significado de naciones gentiles. Vamos a comenzar por ahí porque es importante que nosotros empecemos a buscar la correcta interpretación de los textos bíblicos. Goy, naciones, pero se refiere a naciones gentiles. Por esto es que la promesa hecha a Abraham dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, serán benditas o benditos todos los gentiles de la tierra. Y ya también expliqué en otros estudios que cuando hablamos de que Dios bendice, lo que significa es que Dios se le va a revelar, Dios se le va a mostrar, amén, a los gentiles en el momento adecuado. Y su carga será quitada de su hombro. ¿De qué hombro? Del hombro del mundo. Le puse aquí una S, es decir, de sus hombros, pero el texto dice será, y la carga será quitada de su hombro. ¿Cuáles cargas?
Seremos libertados de estas cargas en las cuales Jesús menciona en Mateo 11. Todas esas cosas que nos fastidian, todas esas cosas que nos perturban. Vamos a ponerle, como tengo aquí, ¿verdad? Derrota, desilusión, decepción, ansiedad, enfermedades, trastornos y todos estos eventos que nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar por consecuencia de todo lo que el sistema ha establecido, que en vez de favorecernos, lo que nos hacen es perturbar nuestras vidas. Dice el Señor que esa carga será quitada de toda la humanidad. Amén. Verso 26 ahora. Este es el consejo que está acordado. En el estudio anterior de bendiciones espirituales ya hemos aprendido lo que significa el término priorizó o prehorizontó o predeterminó o predestinó. Cualquiera de los tres, obviamente predestinar, que es la traducción que nosotros más usamos en vez de predeterminado o de prehorizontado. Dice, este es el consejo que está acordado, está prehorizontado, es decir, que Dios crea límites en su creación, o predeterminado, sobre toda la tierra, es decir, sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. Y esta, cuando dice coma, después del mundo, coma, y esta, coma, la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Cuál mano extendida? También en el estudio anterior expliqué que esa mano extendida de Dios, que ese brazo extendido de Dios nos da o nos ilustra a Jesús o a el Verbo encarnado, que es la parte acción que Dios usa para rescatarnos. Usa el Verbo. Dice, ese brazo extendido, esa mano extendida que está sobre todas las naciones, hablamos de todos los gentiles, al favor, no que está extendido en contra de los gentiles. Está extendida en contra del poder que lo tiene esclavizado, pero esa mano está a la misma vez extendida a favor del humano que está esclavizado por ese poder del pecado. Todo esto fue prehorizontado o predeterminado o predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, como aprendimos en el estudio pasado. Verso 27. Porque Jehová de los ejércitos, escuchen, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Punto. Aquí no hay espacio para que nosotros podamos especular y decir, ¿cómo que Dios lo ha determinado? Dios determinó eso y punto. Dios es soberano y Dios conoce todas las cosas por cuanto ya Él la prehorizontó y le puso límites a todos los acontecimientos que se registran en las historias de la iglesia, en la historia del mundo, de la humanidad, y todo tiene un límite. Cuando dice que todo tiene un límite, lo que quiere decir es que todo tiene un tiempo determinado. No todo esto va a ser eterno. Hay un tiempo que Dios estableció y es por esto que Dios usa el término priorizó o predeterminó o predestinó todas las cosas. Una cosa, claro, como lo expliqué en el estudio anterior, nosotros los seres humanos no estamos incluidos en esa predestinación o en esa prehorizontación. La iglesia como institución sí está prehorizontada a terminar en un tiempo. Nosotros los seres humanos determinamos o decidimos si nos unimos a esa iglesia, a ese reino que Cristo nos ofrece por medio de su sacrificio, por medio del arrepentimiento. Si tú te arrepientes de tus pecados, entonces tú entras en esa prehorizontación
o predeterminación o predestinación de lo que es la iglesia como institución. Pero el ser humano escoge sí o no. Amén. Así que dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Si Dios determina algo, ¿quién lo va a impedir? Y su mano extendida, es decir, su brazo extendido, a Jesús extendido sobre toda la humanidad. Y cuando hablamos de extender el brazo, lo que significa que Dios extiende su gracia sobre toda la humanidad, por cuanto Dios, el propósito es bendecir a toda la humanidad. No solamente a nosotros, amados, la iglesia. Ya esto en otras ocasiones yo lo he explicado. No solamente Dios nos ama a nosotros. Dios ama a toda la humanidad porque todos somos criaturas de Él. Unos nos hemos arrepentido de nuestras acciones, de nuestras rebeldías y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Nos salva de los pecados, de nuestras iniquidades. Nos arrepentimos y entonces nos unimos a Cristo. Sin embargo, hay otros seres humanos que no han, de una manera u otra, no han podido entender por causa, ¿verdad?, de la cauterización que el pecado tiene en la mente de ellos. Ese poder que ha actuado tanto en ellos, que lo ha esclavizado tanto que no hay espacio para ellos para tomar una decisión correcta, porque la atracción del mundo es tan y tan y tan y tan que no mira más de lo que tienen delante. Esos seres humanos, Dios tiene que trabajar con ellos por otras maneras, como ya lo explicamos en los textos anteriores. Dice entonces que su brazo, su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios extiende su gracia sobre toda la humanidad, no hay manera de que esa gracia extendida de parte de Dios para nosotros los seres humanos sea quitada. Porque ya Él determinó eso. Ya Él prehorizontó eso, amados. No hay manera de que la gracia de Dios extendida sobre toda la humanidad, y es por esto que hablamos nosotros en las iglesias y decimos que somos salvos por gracia. Esa gracia que Dios extiende sobre toda la humanidad, la vimos en el origen, en Génesis, cuando Él sacrificó a los corderos implícitamente y vistió a Adán y a Eva con las vestiduras de pieles del cordero, que significa que fueron justificados ya. Y obviamente al ellos ser justificados, toda la humanidad son justificados en Adán. Y en Cristo, por cuanto Cristo murió, sustituyó a Adán en la cruz del Calvario. Por tanto, de igual manera, el sacrificio de Cristo fue propicio para toda la humanidad y se han rescatado de la muerte eterna, la cual Él juró que el día que ellos pecaran, ellos tenían que morir. Y Dios cumple su palabra, pero la cumple en Jesucristo. Amén. Yo espero que estemos entendiendo esto, amados, porque hay mucha confusión en cuanto a lo que es la salvación. La salvación por gracia es la salvación de todos los seres humanos, pero esa gracia o esa salvación no nos exime de recibir el pecado por todas las transgresiones que hemos realizado durante todo el periodo de nuestras vidas. Ahora bien, amados, esto es bien importante. Ya hemos terminado los 4 versos. Ahora bien, estos versos nos revelan 3 acciones de Dios. Amén. Y vamos a comenzar para describir cuáles son esas 3 acciones de Dios. La primera es que nos habla de la destrucción del asirio. Cuando hablamos del asirio, ya dijimos que era un sistema de gobierno impositivo. Pero esto no lo voy a discutir aquí, lo vamos a discutir entonces ahora en el próximo video. Para dejar este video como en 30 minutos aproximadamente.
Vamos a descubrir entonces en el próximo video quién es este asirio. ¿Por qué Dios lo ilustra como el asirio? La segunda es la liberación de toda la humanidad de la esclavitud. Este asirio tiene esclavizado a toda la humanidad. ¿Esclavizado en qué sentido? Bueno, obviamente por el pecado. A toda la humanidad la tiene esclavizada y el propósito de Dios es liberar a esa humanidad de su pecado. Y vimos, ¿verdad?, que esta liberación, y este es el punto número 3, y la tercera es que esa liberación va a ser por medio de Jesucristo, por medio de la simiente prometida a Abraham, en el cual dice que todas las naciones, es decir, todos los gentiles, serán benditos. En otras palabras, que Dios se le va a revelar a todos los gentiles en el tiempo del fin. Esta liberación, y aunque yo sé que esto va a ser un poco difícil para que usted lo pueda entender, pero esta liberación va a ser efectuada por Dios mediante nosotros, la iglesia. Yo sé que usted no entiende esto, créamelo, me costó mucho a mí entenderlo, lo que Dios nos está revelando en su palabra. Recuerden, hermanos, que lo que usted aprende en este canal, en ningún sitio lo va a aprender, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad teológica, ni en ninguna clase dominical y sabática. Quiero aprovechar antes de cerrar este video que, por favor, si usted entiende que este video le ha empezado a ser de edificación, compártalo con todos sus contactos en las redes sociales. Siempre le he dicho que vienen tiempos difíciles para nosotros, la congregación, la iglesia, los santos de Dios, donde se nos va a aplicar la ley de la mordaza. Es decir, que va a llegar un momento en que mencionar la palabra de Dios nos puede costar cárcel o vida como máximo. Y en este momento que todavía nosotros podemos compartir la palabra del Señor, hagámoslo, amados. Si usted está de acuerdo con este estudio, con lo que el Señor está revelando en su palabra, si usted está de acuerdo, le felicito. Usted ha dado un paso hacia adelante y usted ha comenzado a subir por la escalera correcta que lo lleva al reino. Pero si usted, como creyente, como cristiano, no ha querido aceptar o no ha querido entender, por cuanto su mente está doctrinada con enseñanzas fuera del contexto de la Biblia, tengo que decirle que usted tiene dos opciones. O se mete a escudriñar las Escrituras, buscar la guianza del Espíritu Santo en su vida, leerla, meditarla, pedirle a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento, que le dé sabiduría y discernimiento espiritual. Si usted no hace eso, tengo que decirle, amados, que usted es un candidato a enfrentar la ira de Dios. Dije candidato, no dije que usted vaya a enfrentar la ira de Dios, pero cuando nosotros tenemos un buen entendimiento de la palabra, principalmente de lo que Dios nos transmite, de las profecías, del rema que Dios nos habla a nosotros, eso contribuye mucho a que nosotros como familia, como seres humanos, al tener más conocimiento de Dios, más entendimiento de la palabra, nos pueda fortalecer nuestra fe y nos pueda asegurar en realidad nuestra salvación. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Amén. Así que es importante que nosotros compartamos esta verdad. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Para terminar, nosotros, la iglesia, y esto lo puedo decir por experiencia porque lo veo en todas las redes sociales, sale un varón por ahí diciendo
comparta esto porque esto es importante. Y tú ves que la gente lo comparten hasta sin escuchar el mensaje. Y la gente comienza a compartir todas las cosas. Y tú ves que tienen hasta 1000 shares, 800, gente cristiana. Y cuando usted va al contenido del mensaje, es más de lo común. Es nada más, le cambian una palabrita de acá, le ponen un poco más de emoción, le hablan 2 o 3 lenguas diferentes. Y Dios dice así, y Dios tiene para ti, y profetizan, y Dios ha declarado, y yo declaro, y tú declaras. Mira, hermano, el evangelio no se trata de declaraciones, ni de motivaciones, ni de emociones, ni nada. Todo esto sí es importante, las emociones, pero cuando las emociones te dominan hay un problema, porque la convicción se queda tapada. Dios quiere que nosotros le conozcamos, como siempre he dicho. Dios no quiere persuadir, que le conozcamos y entendamos cuál es su voluntad, su propósito y su plan y lo que le agrada. Y eso, cuando es una realidad en nuestras vidas, nosotros vivimos conforme a esa realidad, en agradar a Dios. Sin brincoteo, sin saltadera, sin hablar duro, sin esto, sin aquello. Y no quiero decir que las personas que hablan duro estén enseñando incorrectamente, no. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas emociones en nuestras iglesias, en nuestros altares, que ya no le llamo altares, sino más bien escenarios. Porque básicamente en algunos de los casos no se le puede llamar ni siquiera púlpitos, sino más bien se le pueden llamar escenarios, donde allí hacen espectáculos, celebran fiestas, esto, aquello y lo otro, pero también traen la palabra de Dios, tú sabes, para mantener un happy medium. Y amados, esas personas, esos grandes líderes, desafortunadamente están engañando a las congregaciones, no le están hablando la verdad. Yo hablo la verdad. Si usted la quiere creer, usted la cree. Si usted no la quiere creer, pues no la cree. Es una opción tuya. Si usted es un amigo que está viendo esto por primera vez, yo les exhorto a que tome una decisión. Reconcíliese con Dios por medio de Jesucristo. Arrepiente de sus pecados. Busque una iglesia cristiana, una iglesia que se predique el evangelio sano. No una iglesia que brinque, salte y todas esas cosas. Eso se llaman emociones. Y vuelvo y lo repito, no quiere decir que las emociones son malas, porque nosotros somos seres emocionales. Pero cuando las emociones nos dominan, ahí es donde está el problema. Busque una iglesia que se predique la palabra seriamente, que se hable de Cristo, que se hable de la verdad. Hable con el pastor y dígale que usted se quiere arrepentir, que usted quiere reconciliarse con el Señor. Y si usted no lo logra hacer, mire, comuníquese con nosotros al 787-616-1377 y yo con mucho gusto oraré por usted para que Dios le perdone, que se arrepiente de sus pecados y lo haga su hijo. Y si lo hace su hijo, usted también va a convertirse en heredero de ese reino, del que vamos a hablar un poco más adelante en el segundo video. Así que nada, mis amados hermanos, gracias por compartir estos minutos. Así que todo para la gloria del Señor. Nos vemos en el segundo video, que ya mismo lo comenzamos a grabar.